Que le estaba diciendo, amables televidentes, en el bloque anterior, que a veces hay padres que donan, que pueden testar, tanto en vida como para tener efecto posterior a su fallecimiento, algunos bienes a favor de sus hijos. Probablemente en desventaja para uno y en beneficio más para otro, de los mismos hijos. Y le decía yo que la figura de las colaciones es la misma figura que genera entre ellos un problema que pudiéramos decir que conforme al 39 de la Constitución, combinado con el 829 del Código Civil, necesariamente habrá que colacionar, y colacionar no es más que hacer entrar al patrimonio bienes que se recibieron de manera anticipada. Así se considera como donaciones anticipadas y que eran parte del mismo patrimonio, y que por entender que no puede nadie tener un privilegio por encima de otro, teniendo la misma condición de hijo, como todos los hijos son legítimos y deben participar en igualdad de condiciones frente a la ley, y entre ellos, pues evidentemente que la ley regula esa parte, doctor Cela. Bien, tenemos en este momento, como le estábamos señalando, el hecho de que existe una persona, puede ser varón, puede ser hembra, pero estamos partiendo también, al hacer la primera explicación, de que no tuviera ningún tipo de descendencia, podría ser heredera de manera irregular y excepcional su esposa. Dejado ese caso de lado, tendremos que volver al origen, que es cómo es que se transfieren los bienes de una persona que originalmente existía, desaparece, fallece, y entonces sus herederos, que en sus órdenes correspondientes van a recibir esos bienes en la proporción que la ley determine. Pero ¿qué sucede? Se trata de un asunto de familia, son hijos, que principalmente, que son los principales al heredar, y hay hijos que tienen un trato más cercano que el otro con su padre o sus padres, y en ese sentido hay ciertas concesiones que le da el padre o la madre a esos herederos. Ahí procede inmediatamente, al momento de fallecer cualquiera de ellos, que cualquiera de los hijos que no han recibido esas concesiones de parte de sus padres, de parte de sus causantes, entonces pida de manera judicial que esos bienes entren en la partición para abrir correctamente ese proceso ya de determinación de herederos en materia inmobiliaria o de partición en materia civil. Estamos en los antecedentes de lo que es la demanda, la acción judicial propiamente, en la que al final va a venir una sentencia donde se declararán, como señala bien nuestro hermano, cuáles son los nuevos propietarios de lo que había sido ese bien anteriormente propiedad del causante. Siempre existe el interés de esa madre o de ese padre de decir, bueno, voy a resolver en vida y voy a entregarle a Juan esto, a Luisa aquello, a María aquello y a Antonia lo otro. Pero a veces hay que entender que no todos los bienes tienen el mismo valor. Puede ser que se entregue a Juan un apartamento valorado en 5 millones, a María una casa valorada en 8 millones, a Luis un solar valorado en 3 millones y a Manuel un apartamento valorado en 10 millones de pesos. No, porque dice uno, esto es mío. Mi mamá me lo dio y mi papá también. Y dice el otro lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y hay que entender que el principio de las colaciones, para regir con igualdad constitucional, esos derechos de propiedad heredados deben estar sometidos a una tasación, porque no es posible. Por eso es que hay que hacer la determinación de heredero, sucesoral, y en ocasiones la determinación de heredero para la partición, también testamentaria, porque hay que ver qué es lo que hay y qué vale lo que hay y qué es lo que hay que distribuirse. Y eso de tener ese amor por la cosa física, ese derecho de posesión de que esta casa es mía y de aquí nadie me saca, eso no es así. Si son hermanos no debieran llevarse así, porque hay que entender lo razonable que eso tiene. Ahora, si hay compensación, donde mira fulano, este apartamento tasado vale 5, la casa tuya vale 8, son 2, dame por lo menos 1,5 millones y dejamos eso así.
Y se entiende que 8 y 5 son 13 y cada uno toca 6,5, es lo correcto, entendiendo que sean 2. Igual si son más, entrando en la igualdad de condiciones. Y eso se tasa y se determina y se parte. Partición que bien puede ser en cuotas porcentuales, si se decide llevar de forma amigable ante la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo, o partición que puede ser en naturaleza, si se decide subdividir y deslindar, en caso de que así fuere, teniendo en cuenta que tal vez los bienes, algunos de ellos, no tengan algún deslinde, pues habrá que deslindar y subdividir para que se pueda hacer en naturaleza. Pero si no hay acuerdo y la situación se complica, pues entonces vendrá esa demanda, no solo en determinación de herederos, sino también en partición, y habrá que hacerlo litigioso y necesariamente, si no hay acuerdo, porque probablemente los peritos que sean designados, así como el notario comisionado, para determinar si esos bienes son o no de cómoda división, y el perito también, y el mismo tribunal que se puede autocomisionar, pues entonces podrá sobrevenir por una partición forzosa, que no es posible en naturaleza, celebrarse una partición en numerario para lo que haya que celebrar una venta en pública subasta, y así que un licitador pueda adquirir los bienes en pública subasta. También el reglamento nuevo de la jurisdicción inmobiliaria así lo contempla, el 789-2022. También tenemos la jurisdicción civil, pero ya la jurisdicción civil es para cuando la determinación de heredero se va a gestionar sin la partición, que eso también lo hablaremos, doctor Cerdá. Bien, estamos organizando el pensamiento, verificando pues cómo es que va a darse esta situación, que primero existe un propietario o propietaria, madre o padre, entonces ellos fallecen, cualquiera de los dos, y en ese sentido se abre la partición. Se necesita pues, primero que todo, la demanda en colación, que es la reunión, la determinación, la enumeración de cada uno de esos bienes, muebles e inmuebles, y luego entonces se procede a la demanda en partición propiamente dicha, donde un juez, o bien inmobiliario o bien civil, va a establecer, declarando quiénes son aquellas personas que tienen vocación sucesoral y la proporción en la que le pueda corresponder a cada uno, teniendo siempre en cuenta, por supuesto, el principio de la igualdad establecido en la Constitución en su artículo 38. Correcto, el 39, correcto. Entonces, hay que entender, porque como el programa de hoy tiene que ver con este tema, y estamos conceptualizando la determinación con la partición y al mismo tiempo la parte testamentaria, hay que ver, porque como tenemos que ver también sobre la competencia, el 57, el artículo 57 de la ley 108, nos dice a nosotros que si se hace una demanda en determinación de heredero, solamente en determinación de heredero, es competencia exclusiva del tribunal ordinario, no de la jurisdicción inmobiliaria. Porque la jurisdicción inmobiliaria en ese artículo establece que la determinación tiene que ir acompañada de la demanda en partición, para que produzca en materia de derechos registrados y sobre todo sobre inmuebles, no sobre bienes muebles, porque esa es otra situación que genera también incompetencia. No podemos demandar por la jurisdicción inmobiliaria una demanda de determinación de heredero y partición donde estén bienes muebles envueltos. Eso es de la jurisdicción ordinaria o civil. Ahora, si son derechos registrados, entonces sí por allá. Y necesariamente tendríamos nosotros que decirle, doctor, cuáles son los documentos que se requieren para que se pueda intentar esa demanda en determinación de heredero, partición, digamos, sucesoral, parte legal, ¿no? Primero que todo, entonces estará el documento de propiedad. En ese sentido, se trate de un bien mueble, que hay muebles de mucho valor, por ejemplo, un vehículo de alta gama tiene mucho valor, puede costar millones de pesos. Ya bien sean muebles o inmuebles, primero que todo, el documento primero que hay que buscar es el documento que determina esa propiedad. La certificación emitida, en este caso,
o matrícula por la Dirección General de Impuestos Internos, si se trata de un vehículo, certificados de acciones o bien certificados de título, si en este caso también se tratare de bienes inmuebles, primero que todo. Luego entonces estaría pues algún documento que determine el fallecimiento, que es lo que abre la partición, y sería el acta de defunción, que podría darse esa defunción fuera del país y para eso tendríamos que traerla a República Dominicana, esa documentación del país extranjero, y hacerla insertar para lograr una inscripción una inscripción en la oficialía del Estado Civil correspondiente aquí en República Dominicana. Tenida entonces en la mano el acta de defunción, hay que establecer la vinculación entre esa persona que es el causante, propietario de esos bienes, propietario original, para entonces establecer esa relación de herederos con respecto al causante. Ahí se necesitan las actas de nacimiento. Y eventualmente entonces otra documentación podría ser el peritaje o tasación que realice un determinado perito, en este caso perito tasador, para determinar el valor, y ahí se completa esa primera parte para entonces pasar a lo que es la determinación de heredero o la partición como acción propiamente dicha, fundamentada para que el juez pueda dictar la sentencia. Agregándole que como se trata de una declaración que hay que hacer en la Dirección General de Impuestos Internos y que uno inicia con el acta de defunción y probablemente con algunas pruebas de algunos herederos, como las actas de nacimiento y la cédula, que no puede faltar, porque lo piden allá en la Dirección General de Impuestos Internos, como también en el tribunal. Entonces, hay alguien que va a hacer una declaración. Y hay un formulario, el RC2, que hay que llenar. Cuando se llena ese formulario allí, haciendo esa declaración sucesoral, como manda la ley 2569 sobre sucesiones y donaciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a hacer una liquidación sucesoral. Liquidación sucesoral que pagará un 3%, doctor. Bueno, excepto en el caso de que haya alguna mora que se pueda después del tiempo. Si hay mora, entonces, pero vamos a suponer... Eso sube muchísimo. Vamos a suponer y que la gente le sale corriendo precisamente por la cantidad de dinero que al recibir la heredad, al recibir la herencia, la gente dice, pero ¿cuánto me va a quedar? Porque el Estado se va a quedar prácticamente con un 27%, llega a tener. Sí. Entonces, no pagan esos impuestos, pero viene entonces lo grave, que son los incrementos por mora, y eso puede subir muchísimo. No sé si el propósito fue, cuando se creó esa determinada ley, quedarse con los bienes de las personas que fueran a heredar, pero de todas maneras sí es una pieza importantísima, sin la cual no se va a poder hacer la transferencia correctamente para cada uno de los herederos. Vamos a continuar en el próximo segmento en este punto, amables televidentes.